Esta mesa 4 se titula La conquista de México, perdón, la independencia del noroeste. Y vamos a empezar con el profesor Saltiel Enciso Pérez, con la ponencia el alférez Fernando de la Toba y su participación en la adhesión de la Baja California a la independencia nacional. El profesor Saltiel es profesor en educación primaria, licenciado en educación especial con especialidad en problemas en el aprendizaje, maestro en ciencias de la educación, con terminal en docencia en educación superior. Actualmente está por finalizar la maestría en historia. Tiene 33 años de trabajo en educación especial. Ha impartido clases en licenciaturas de diferentes disciplinas. Creó la antología del relato Piratas, Corsarios y Filibusteros en la antigua California y ha prolongado los libros Entre la Escuadra y el Cardón de Gustavo de la Peña. Y entre otros. Le damos la palabra al profesor Saltiel. Muchas gracias, muy amable. Para antes, perdón, tienen 15 minutos. Tienen 15 minutos, les voy a avisar cuando les falten, pues, 5 minutos. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. ¿Sí se escucha bien? Sí se escucha bien. Sí, maestro, sí. Gracias, muy amables. Bueno, pues en primer lugar quiero darle las más sentidas gracias al Colegio de Historiadores de Sinaloa, Asociación Civil, por darme la oportunidad de estar en este 17º encuentro de historiadores de Sinaloa, dedicado, como bien dijeron, al maestro Miguel Ángel Bon Gutiérrez. Y bueno, pues voy a dar inicio sin más preámbulos a esta ponencia. Fernando de la Toba, el alférez que juró la adhesión de la Baja California al Acta de Independencia Nacional. La historia subcaliforniana es pletórica en hazañas y sucesos de los cuales debemos sentirnos orgullosos. En el caso que hoy nos ocupa, trataré sobre los hechos que rodearon a una de las 6 juras de adhesión de las Californias, la Alta y la Baja, al Acta de Independencia de la Nueva España, del Imperio Español. Este suceso fue protagonizado por un soldado de origen español, pero con un corazón eminentemente californiano, el alférez Fernando de la Toba. De la Toba nació en Vizcaya, España, el 1 de enero de 1786. Muy joven, viajó con fuerzas españolas que venían a reforzar el presidio real de San Carlos de Monterrey, a donde llega el 25 de mayo de 1799. Tenía 13 años en ese entonces. Este presidio había sido fundado en los años de 1770, 1771, en la Alta California. Durante el tiempo en que estuvo en este sitio, aprendió todo lo concerniente al oficio militar y debido a su carácter honesto y decidido, lo transfieren en ese mismo año al Real Presidio de Loreto, en Baja California, en donde sirve a las órdenes del gobernador José Joaquín de Arrillaga. El 1 de marzo de 1806 es nombrado alférez. Este mismo año contrae matrimonio con María Teresa Verduzco Carrillo, con la cual procreó 3 hijos, Estanislao, Pablo y Teresa. Durante estos años ocupa los puestos de administrador de las oficinas de correo y teniente propietario del Real Presidio de Loreto. En el año de 1814, ya iniciada la gesta de independencia, se encontraba en funciones del gobernador don Felipe de Goicoechea. Este fallece de forma inesperada a principios del mes de septiembre y debido a que de la Toba ostentaba el segundo puesto de mayor importancia en Loreto, asume de forma interina la comandancia del sitio, así como los deberes de gobernador. Permanece en esta alta responsabilidad hasta el mes de octubre de 1815 y es relevado por José Darío Argüello, el cual fue el último gobernador de la California colonial. Algo importante de mencionar es que en distintas ocasiones del primer tercio del siglo XIX, don Fernando de la Toba pasa a ocupar de forma temporal los puestos de gobernador de Baja California.
y al ser depuesto de esta responsabilidad, jamás realizó un acto de insubordinación o manifestó su malestar por ello, lo cual nos habla de su carácter disciplinado e incluso podríamos decir un tanto previsor y astuto, ya que, dadas las circunstancias tan cambiantes de la política nacional, en esos tiempos tan convulsos, su prudencia le valió la permanencia en su empleo e incluso al no ser expulsado de México conforme a las diferentes leyes que se decretaron en los primeros años del imperio de Iturbide y la República Federalista. Es en el año de 1821 que el alférez Fernando de la Toba recibe órdenes del gobernador Argüello para que se traslade a las poblaciones del sur de la península, con el fin de realizar los comicios municipales en los poblados de San Antonio, San José del Cabo y Todos Santos. Aquí es importante mencionar que debido a la lejanía que existía de nuestra península con el macizo continental, llegó muy tarde la información de que ya se había logrado la independencia nacional y se estaba gestando el primer gobierno y obviamente pidiendo a los estados que se adhirieran al acta de independencia. Entonces, en ese año, aquí en Baja California, en lo que es la Baja California, se ignoraba casi completamente ese hecho. Durante este primer ejercicio democrático de elección, el cual era inédito en nuestra península, se cometió el error de elegir 3 alcaldes sin tomar en cuenta que solamente existía una municipalidad, la de San Antonio. Unos meses después, en enero de 1822, se repite el proceso electoral, pero solamente para elegir a los integrantes de los ayuntamientos de San Antonio y San José del Cabo, el cual se acababa de formar, a los cuales toma protesta en su momento el mismo de la Toba. Durante el mes de junio de 1821, el gobernador José Darío Argüello se ve imposibilitado para seguir desempeñando su puesto debido a una grave enfermedad que lo aquejaba, por lo que el 21 del mismo mes es nombrado jefe político interino Fernando de la Toba, ocupando ese puesto por segunda ocasión. En los meses posteriores se dedica a despachar asuntos de poca importancia hasta que el 6 de octubre del mismo año, Argüello reasume la titularidad del puesto y ya recobrado de sus dolencias. Ya para esto había transcurrido todo ese año de 1821. A principios de 1822, atraca en el puerto de Loreto la goleta Carmen, al mando del capitán Vitoriano Legazpi, el cual había sido comisionado por el gobierno del nuevo imperio mexicano para que personalmente exhortara al gobernador Argüello y a los sacerdotes dominicos responsables de las misiones con el fin de que abandonaran su postura renuente a aceptar la nueva realidad política y se adhirieran a la independencia nacional. Argüello manda llamar a los sacerdotes para consultarlos sobre este asunto tan delicado y la respuesta fue un rotundo no a la independencia de la corona española y mantenerse atentos a la llegada de un ejército realista que los socorriera y regresara al estado anterior, cosa que jamás ocurrió. Para ese entonces, de la Toba había sido nombrado comandante de armas de la jurisdicción del sur y su campo de operaciones eran los poblados de Todos Santos, San Antonio y San José del Cabo. El 17 de febrero de 1822 fue alertado de que el puerto de San José del Cabo acababa de atracar 12 barcos pertenecientes a la temible armada del comandante Thomas Cochrane, con tripulación chilena, los cuales venían en una supuesta acción de emancipación y liberación de los territorios del dominio de la corona española. Sin embargo, la tripulación de los mencionados barcos se dedicaron a realizar acciones de pillaje y saqueo. Una vez que lograron el control del pueblo de San José del Cabo, se trasladaron al poblado de Todos Santos a intentar hundir uno de los galeones de Manila que estaba fondeado frente al puerto. A su paso por el lugar, las huestes chilenas se dedican a replicar los inmorales acciones que ya habían realizado con anterioridad, pero son repelidos por sus bravos habitantes
los cuales les dan muerte a la mayoría de este contingente. Al llegar Fernando de la Toba al poblado de San José del Cabo, es sorprendido por el comandante de uno de los barcos de nombre William Wilkinson, el cual le da a conocer su propósito y lo conmina a que de inmediato jure la adhesión al Acta de Independencia Nacional. El escritor y antropólogo Fernando Jordán Juárez sostiene que el propósito de estos invasores era anexar estas tierras de California al país de Chile, el cual recientemente había logrado su independencia. Sin embargo, estas son solo especulaciones. Debido al anterior, a la culminación que le hacen a Fernando de la Toba para que se jure adhesión, el 25 de febrero de 1822, Fernando de la Toba, comandante de armas de la jurisdicción del sur, declaró la libertad de la península en San Antonio y la adhesión al nuevo gobierno. Días después, otro barco de la escuadra chilena, de nombre Araucano, se dirige a Loreto y al llegar al lugar finge tener el propósito de surtir sus bodegas con carne y harina. Sin embargo, al desembarcar, la tripulación inicia sus acciones de pillaje. Ante esta contingencia, el gobernador Argüello huye al poblado de San José de Comondú y deja el puerto de Loreto bajo el mando del alférez José María Mata, el cual junto con los soldados, los pocos soldados con los que contaba, hacen acopio de valor y se enfrentan contra los invasores, logrando apresarlos y quitarle los objetos robados a los pobladores. Finalmente, una vez expulsados del lugar estos indeseables marinos, Mata proclama la independencia de California el 7 de marzo, lo cual es replicado, ahora sí, con autorización oficial y pleno convencimiento por Fernando de la Toba el 18 de marzo en el puerto de San José del Cabo. En el mes de junio del mismo año llega al puerto de Loreto el canónigo Agustín Fernández de San Vicente, el cual es comisionado por el entonces emperador Agustín Iturbide como embajador de las Californias. El propósito de la visita de este sacerdote era convencer a los sacerdotes dominicos de que aceptaran de buena manera la independencia de las Californias de España. Al presentarse ante el gobernador Argüello, este de inmediato le presenta su renuncia, argumentando su avanzada edad y sus problemas de salud. Ante esta situación, deciden nombrar al alférez Fernando de la Toba como jefe político interino. Hasta ese día, todos los dirigentes que habían tenido las Californias eran gobernadores, y el primero que estrenó el título de jefe político fue de la Toba. Después de una reunión con los sacerdotes dominicos, estos acceden a que se declare la independencia de España, y es el 7 de julio, en una ceremonia solemne, en donde se encontraba también el recién electo alcalde de Loreto de nombre Juan Higuera, que se jura la independencia de las Californias, así como su adhesión al naciente Imperio Mexicano. Hasta en 5 minutos. Gracias. De la Toba ocupó el puesto de jefe político hasta el 3 de octubre de 1822, cuando es sustituido por el militar José Manuel Ruiz Carrillo, el cual permanece en su cargo hasta el año de 1825, cuando es sustituido por José María de Echeandía. A partir de esa fecha, don Fernando de la Toba regresa a sus funciones militares, y es probable que durante este tiempo fuera recompensado sus servicios con algún rancho y sitio de ganado mayor en la delegación de Los Dolores, específicamente en el sitio que hoy se conoce como La Presa. Durante el año de 1837, nuestro personaje vuelve a los reflectores de la política al ser electo por el Ayuntamiento de La Paz, recientemente nombrado capital del territorio de Baja California, como jefe político. Este cargo lo ejerció hasta el mes de mayo de ese año, cuando es sustituido de manera interina por el abogado Luis del Castillo Negrete. Sin embargo, lejos de dejar el ambiente político, pasó a ocupar la prefectura del ahora Departamento de las Californias, algo así como el equivalente a secretario general de gobierno.
Se ignoran más datos sobre el momento en que el señor Fernando de la Toba deja su responsabilidad en el gobierno, pero se conoce que se jubila del servicio militar con el cargo de subteniente de infantería para el Puerto de La Paz en 1837. También ese mismo año es electo alcalde segundo de La Paz y prefecto interino del distrito de La Paz, Baja California. A partir de noviembre de 1838, despacha su correspondencia desde su hacienda de Los Dolores y es el 26 de junio de 1840 que redacta el último documento que se tiene firmado por este personaje. Tenemos un breve relato elaborado por Fernando Jordán Juárez sobre los últimos años de vida de este militar. La ley de expulsión de españoles le afectó. Perdió cargos, honores, uniforme, aunque no el amor a Baja California. En 1835, se dirigió al secretario de Guerra de Santa Ana solicitando humildemente un retiro que le permitiese vivir. Parece que no consiguió nada, excepto el pago de sus sueldos vencidos. Viejo, derrotado y pobre, se pierde poco después en el interior de la península. Se ignora el lugar y fecha de su muerte. La historia y la toponimia californiana lo han olvidado y no hay en ninguno de los dos territorios monumentos, pueblo, montaña o arroyo que lleve su nombre. Lo único que resta de su pasado son los numerosos descendientes que hacen una conocida familia en el territorio sur. De acuerdo a informes de los pobladores del rancho La Presa, en la delegación de Los Dolores, Baja California Sur, se cree que el cuerpo de este legendario militar se encuentra sepultado en su panteón, pero se ignoran más datos. Se dice que hay que vivir bien para bien morir. Y si esto es cierto, don Fernando de la Toba encontró al final de sus días una gran paz y tranquilidad, tras el deber cumplido y toda una vida dedicada al engrandecimiento de su California, a la cual dedicó sus esfuerzos y sus afanes. Gracias. Gracias, profesor Fantiel. Muy puntual, ya le iba a decir, pero muy puntual, gracias.